Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. 12 del día, 2 minutos. Los saludamos una vez más. Empezamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ustedes saben que nos conectamos siempre a las 10:30 de la mañana, pero nos conectamos a través de Facebook Live, en donde los vemos a ustedes a esta hora para hablar de un tema muy importante. Y en esta oportunidad es el tema de los bancos, porque muchos colombianos están angustiados con las deudas que tienen. Hay una reclamación al sistema financiero en donde dicen, bueno, nosotros nos metimos la mano al bolsillo por el sistema financiero en su momento, cuando se creó el 2 por 1000, después el 3 por 1000, después el 4 por 1000, etcétera, etcétera. Y ahora es momento de que los bancos pues también nos ayuden a nosotros los colombianos, y los bancos han venido pues anunciando una serie de medidas para ayudarnos. Pero vamos a hablar con el superintendente financiero, el doctor Jorge Castaño Gutiérrez, porque el doctor Castaño nos puede ayudar a entender lo que está pasando con el sistema financiero, lo que están ofreciendo, qué se puede pedir, qué no se puede pedir, cómo podemos mantener ese sistema financiero sano. Superintendente Castaño, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos, sobre todo para hablar de un tema que preocupa a todos los colombianos, que es el tema de los bancos y la plata que tenemos ahí y las deudas que tenemos también, por supuesto. Sí, muy buenas tardes a todos y especialmente a nuestros oyentes. Aquí estamos en actividades permanentes, seguimos monitoreando nuestro sistema financiero. Yo creo que los puntos que se están planteando son puntos absolutamente esenciales. La prioridad en el bienestar de las personas en todas sus dimensiones es absolutamente relevante en esta coyuntura, y una de esas dimensiones, por supuesto, es nuestros ahorros. Hemos ahorrado toda la vida, tenemos unos ahorros en unas cesantías, tal vez tengo algún excedente que puedo mantener en mi cuenta de ahorros, etcétera. ¿Será que el sistema financiero seguirá funcionando o no? Y también para los que tenemos obligaciones, deudas en el sistema financiero, pues también una gran incertidumbre sobre realmente qué va a pasar con esas obligaciones. Yo creo que, tal cual como ustedes lo han planteado en la mesa, me parece bastante importante poderlo abordar así. 1, estabilidad y solidez del sistema financiero. El mensaje es de total tranquilidad, de un sistema financiero que tiene una capacidad muy fuerte de soportar este nivel de estrés. No están en riesgo ni en peligro los ahorros de los colombianos. Eso es un parte de tranquilidad en lo cual la regulación prudencial, la supervisión, hemos venido avanzando con la industria en la gestión de riesgos, y hoy el sistema financiero está mucho mejor preparado para sufrir tensiones como la que estamos viendo. No Doctor solamente Castaño, proceso... déjeme yo ahí lo interrumpo. Y usted dice, Gracias. Estamos preparados, en este momento los bancos tienen liquidez, digamos que no es similar a lo que pasó en el 2008, en donde hubo un problema en ese momento de crisis, y era que los bancos no tenían liquidez. En este momento los bancos están mucho más robustos. Pero, doctor Castaño, ¿cuánto tiempo aguanta el sistema financiero una crisis como la que estamos viendo? Porque es que esto no tiene precedentes, los países están cerrados, Colombia está cerrado, los países del mundo tienen un frenazo en su economía, y obviamente empieza a haber una serie de dificultades para que la gente pueda pagar sus carteras, como es normal, que no puede pagar sus créditos porque no está generando dinero. ¿Cuánto tiempo aguanta la banca? Así es muy difícil poder establecer un periodo de supervivencia en términos de meses, porque depende de múltiples factores. Claro, la cartera es uno de los principales activos del sistema financiero, pero no es el único. Tenemos inversiones en el sistema financiero, tenemos inversiones en títulos de deuda, están las demás actividades que se desarrollan en Centroamérica, que en los balances de los bancos también se expresan de alguna manera, no solamente en dólares, sino que también le dan alguna estabilidad al comportamiento del sistema. Entonces, el efecto es mixto, si lo podemos ver de alguna forma.
El sistema financiero está bien capitalizado, el año pasado fue un año de muy buenas utilidades y la densidad de utilidades que se capitalizan están cercanas al 60% aproximadamente. Hoy los colombianos tenemos, por ejemplo, en los bancos la claridad de que existe un capital depurado que tiene plena capacidad de absorción de pérdidas, cumpliendo los mejores estándares internacionales. ¿Cuánta plata es eso? Son 100 billones de pesos aproximadamente, que es plata que los accionistas han puesto para asegurar el funcionamiento de esas entidades. Además, veníamos de un contexto macroeconómico bastante positivo, la economía creciendo muy bien, los 2 primeros meses del año iban bien en términos de crecimiento de la cartera, en términos de comportamiento de pago de los colombianos, así que desde la perspectiva de las provisiones, por ejemplo, nosotros tenemos un nivel de provisiones cercano a 30 billones de pesos y podría seguir dando unas cifras que nos dan idea de la solidez y la robustez del sistema financiero. Entonces, en términos de cuánto tiempo podríamos nosotros esperar, pues realmente hay que ir midiéndolo específicamente. Como nosotros vamos, hoy podemos tener una liquidez que se está midiendo en términos de meses y hasta 12 meses. Nosotros podemos tener la tranquilidad que con el funcionamiento del sistema financiero su liquidez no se va a ver afectada. Permítame interrumpirlo, porque es que si hay un sector que cuenta con la desconfianza de muchos colombianos y que ha sido de pronto malentendido, pues es el sector financiero y el sector de la banca específicamente. Y los colombianos en este momento pues piensan que el gobierno tiene que salir a salvar al sector financiero y no que el sector financiero nos puede ayudar a salvar al país. ¿Por qué cree que los colombianos piensan o pues digamos que o tienen la errada información de que el gobierno tiene que trabajar para salvar los bancos y no trabajar con los bancos para salvar al país? Claro. Dos mensajes importantes, eso es una muy buena aproximación. Reputacionalmente todos sabemos que a nivel mundial no necesariamente la industria financiera goza de la mejor reputación, pero no estamos en un escenario de salvar bancos. De hecho, como lo estaba mencionando, hoy la cantidad de anillos de protección de seguridad hacen que pensemos en un sistema financiero sólido, que por el contrario, en lugar de estar pidiendo ayuda, lo que está haciendo es en capacidad de generar ayuda. Yo creo que la industria financiera tiene muchas reflexiones muy válidas de unas cosas que no se han hecho muy bien. Seguramente está el espacio para tener esas discusiones, pero yo creo que lo relevante en este momento es que el sistema financiero no solamente no está pidiendo ayuda en términos de salvar una industria, porque ha sido una industria que además ha venido jalonando el crecimiento del país, sino que está aportando al bienestar de los colombianos. Pero entonces, doctor, venga, le pregunto, superintendente, porque usted dice, la banca no goza de buena reputación a nivel mundial y eso no es en vano. La gente siente que los bancos se han aprovechado históricamente, que cobran intereses grandísimos, que en momentos de crisis donde la gente no puede pagar los créditos, pues igual siguen descontando. ¿Qué es lo que debe hacer un banco en esta coyuntura? ¿Hay algún tipo de obligación que tengan los bancos con la gente en medio de la crisis o no? ¿O simplemente son los bancos que toman la decisión autónoma de decir, mire, yo que soy un banco, tomo la decisión de que le ayudo con esto al usuario o que le doy estas prebendas? No, ¿o hay algún tipo de obligación que desde el Estado, usted como superintendencia financiera, le puede decir a los bancos, oiga, no, aquí estamos enfrentando una crisis y ustedes tienen que apretarse el cinturón y ayudarle a sus ahorradores? Así es, no, efectivamente, esto no es un tema que está en el libre albedrío de las entidades. Aquí hay unas decisiones que el Estado colombiano y la Superintendencia Financiera han venido tomando en términos de la necesidad de poder extender unos beneficios a los colombianos en términos de sus créditos, de sus obligaciones, de los costos de las transacciones, etcétera. Hay unas medidas específicas que ya se están anunciando. Esas medidas específicas la Superintendencia tiene que velar porque se cumplan adecuadamente. Entonces, en términos generales, esto no es un libre albedrío. ¿Qué tienen que seguir haciendo los bancos? Lo que están haciendo hasta este momento. Seguir hablando con sus deudores, darles la tranquilidad de que en este momento los bancos están generando periodos de gracia, están congelando los pagos obligatorios, etcétera. Pero es que no se nos puede olvidar algo que es de la esencia del funcionamiento del sistema financiero aquí y en todas partes del mundo. Cuando yo no pago un crédito o la plata mejor que a mí me prestan, ese dinero es el de los mismos colombianos que estamos ahorrando en el sistema financiero. Entonces yo les decía cifras, hoy más o menos hay 509, 510 billones de pesos en créditos que la economía le debe al sistema financiero. La mitad de esos 510 billones de pesos son créditos comerciales, un 35% son créditos de consumo, la tarjeta de crédito, la libre inversión, la libranza, el vehículo, etcétera. Luego vienen unos créditos de vivienda y luego vienen unos créditos de microcrédito.
¿Cuánta plata le deben los bancos a los colombianos? Cerca de 460 billones de pesos que están en cuentas de ahorro, que están en cuentas corrientes, en CDTs. Entonces, la industria financiera es un sistema donde no solamente hace parte el banco, hace parte las autoridades, hace parte los deudores y los ahorradores del sistema, donde hay que preservar un equilibrio en términos de solidez. En este momento, las medidas que se están ordenando hacer son planes de alivio que tengan unas consecuencias neutrales para el deudor. ¿Qué tiene que tener? Señor, usted puede cambiar las condiciones de sus créditos, esas condiciones de los créditos no van a tener ningún efecto ni en la percepción de riesgo en la entidad, no va a tener ningún efecto en el sistema de las centrales de información. Usted no le pueden cambiar la calificación por cuenta de que usted se acogió a un plan de alivios. Usted debe preservar y mantener la misma calificación. A usted le pueden extender los plazos, le pueden generar unos periodos de gracia, le Pero, pueden generar... señor Castaño. Sí, señor. No, es que yo lo quiero interrumpir con este punto que usted está diciendo que es muy válido y se lo pregunto desde Panamá, en donde también ha optado por esa opción de la intermediación no del gobierno, sino del banco con el cliente en este caso. Pero mucha gente está viendo lo que está sucediendo en El Salvador, en donde el gobierno ha dictado unas medidas para el sector bancario y se hace así y punto. La pregunta es, como ciudadanos, ¿por qué el ciudadano per se tiene que reunirse con el banco, establecer una comunicación y no en este caso que el gobierno obligue a toda la banca a cumplir una normativa para todos por igual? Gracias, Gonzalo. Eso es una buena forma de aproximarse. Estamos obteniendo los mismos resultados. Aquí en Colombia, pues nosotros no estamos diciendo están obligados a... estamos generando el beneficio a los colombianos. Esto no es que el colombiano se acerque. Se está haciendo de manera masiva y se está haciendo de manera automática. Tan es así que lo que le estamos diciendo a los colombianos es, señor, si a usted no le parece adecuado la nueva forma en que le estamos dando un plazo de gracia, unos plazos, etcétera, levante la mano y pida que lo devuelvan a las condiciones anteriores. Aquí lo estamos haciendo de una manera proactiva y las entidades lo están haciendo. Y yo creo que hay un punto bastante importante. No hay nadie mejor que conozca el deudor que el mismo banco. De pronto a ese deudor no le conviene simplemente con que deje de pagar una cuota o dos cuotas. De pronto ese señor lo que necesita adicionalmente son otro tipo de medidas. Por ejemplo, que pueda unificar los créditos y que le den un crédito nuevo, porque es una empresa que necesita tener liquidez para pagar nóminas o para pagar otro tipo de medidas. De pronto el señor tiene un crédito en dólares y le conviene más reunificar ese crédito en pesos y poder tener una redefinición en otros plazos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí en Colombia no solamente es ese equilibrio responsable entre entidades y consumidor, sino también poderle dar a ese deudor el alivio que él realmente necesita. Entonces, lo estamos haciendo de manera automática, todas las entidades lo están haciendo así, algunas tendrán que documentarse o validar algunos temas particulares, pero este es un escenario en donde cada uno va a poder tener una solución que se ajusta a sus necesidades y no solamente en términos de pagos. Sí, superintendente, es claro que hay medidas que son comunes a todos, no se puede unificar criterios, pero hay unas medidas que sí los abarcan a todos, pero si yo soy un usuario que es definitivamente irregular en este momento de coyuntura, ¿qué se debe denunciar o qué se debe demostrar como definitivamente irregular? Claro, si a mí me están cobrando intereses de mora, luego de haberme acogido, porque automáticamente así lo decidió la entidad, en un plan de alivios, a mí no me pueden cobrar intereses de mora. Si me están reportando a las centrales de riesgo porque yo me acogí a un plan de estos beneficios porque la entidad lo decidió o yo escogí quedarme en ese plan y me están cambiando la calificación en las centrales de riesgo, tampoco se puede hacer. Pero ahí hay un punto y ya lo dejo terminar con la pregunta de Ana Cristina, superintendente, porque usted habla de centrales de riesgo y nos escribe también un oyente diciendo, óigame, ¿y no va a haber medidas en términos de data crédito? ¿Ustedes en la superintendencia regulan eso también? Porque hay gente que finalmente está en data crédito, que no puede acceder a los beneficios que dan los bancos por cuenta de estar en esas centrales de riesgo y entonces está en el peor de los mundos, porque venía mal y ahora es peor por la crisis, pero no se le puede ayudar. Realmente la normatividad no excluye a las personas que venían con una calificación inadecuada o no una calificación inadecuada. Nosotros no supervisamos en Colombia las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo son entidades que no son vigiladas por la superintendencia financiera, pero sí supervisamos los bancos que son la fuente generadora de la información. Entonces, básicamente, para aquellas personas que tenían una situación económica complicada, que ya venía con algunos niveles de mora, hay un tipo de medidas que están enfocadas a atender esa población.
Si además usted con la coyuntura, usted venía bien, pero económicamente ve una afectación en su flujo de caja derivado de la situación del coronavirus, etcétera, pues también tiene otra capacidad y otra posibilidad de obtener alivios en el sistema financiero. No está excluido ni uno ni otro. Lo que sucede es que hay dos tipos de beneficios que va a tener que escoger el ciudadano y el banco cuál es el que se debe acoger, pero no están excluidos per se. Si a alguien en algún momento particular se excluye un plan de alivios por estar en esta condición, esa es una de las anormalidades que debería reportar la Superintendencia Financiera. Ahora sí, superintendente, continúe con el listado de las irregularidades, que era lo que le preguntaba a mi compañera Ana Cristina, y es, ¿qué debe denunciar hoy un ciudadano que no está bien en medio de la crisis que esté haciendo un banco con él? Sí, de pronto antes de denunciar yo le pediría a los colombianos que se sentaran a evaluar la conveniencia de un plan de alivios, porque no necesariamente un plan de alivios trae per se o de manera automática beneficios, porque depende de múltiples condiciones. Por ejemplo, la altura de vida del crédito. Si yo estoy en un crédito donde estoy en las cuotas finales, donde estoy en las cuotas ya finales, pues yo no pago tanto interés y si estoy pagando mucho abono capital. Si yo entro allí en una congelación porque mis ingresos no me permiten, etcétera, pues debo ser consciente que toda postergación de plazos va a traer implícito una acumulación de interés. Entonces no necesariamente cada uno de los alivios automáticamente me va a generar a mí un beneficio. Es importante que las dudas, que las preguntas que se tengan, pues las pueda hacer a la entidad financiera. Hemos tenido algunos inconvenientes por cuenta de los call centers debido a que no se pueden aglomerar cierto número de personas en ciertos sitios. Ya estamos trabajando con la industria en poder tener también home office para aquellos call centers y puedan seguir generando esta atención. Sí. Pero también están disponibles los canales virtuales. Pero mire, superintendente, eso es importante lo de los call centers, porque la mayoría de la gente que nos está escribiendo acá nos dice, llamo al Banco Colpatria, llamo al Banco BBVA, llamo a Bancolombia, llamo a Davivienda, llamo al Banco Pichincha y no me responden, y no me responden, y debe ser por eso que usted está mencionando de los call centers. ¿Cuándo los call centers van a entrar en normalidad para que la gente pueda hablar con su banco y empezar a arreglar su situación financiera? Sí. Yo, dos mensajes. Lo primero es, yo creo que si yo fuera o estuviera en esa condición, yo también lo primero que haría sería pegarme al teléfono a llamar. Pero yo les pido un poquito a los colombianos un tris de paciencia en términos de, no le va a pasar nada. Las medidas, acuérdense que el riesgo de crédito es mensual. No es un tema que de aquí a mañana yo tenga esa posibilidad. Y esta ventana de los alivios no tiene un número infinito, no tiene un número cerrado finito, son 4 meses en los que se pueden aprobar estos alivios y generalmente tenemos toda esta semana, toda la otra, en cualquier momento los colombianos pueden hacer uso de ellos. La transición de los call centers depende en cierta forma de la capacidad tecnológica, no es tan fácil como uno quisiera poder mandar a las personas y poder hacerlo allí. Ya tenemos unos planes y hemos habilitado otros medios. Los canales de correo electrónico, hemos habilitado las apps, incluso ya hay bancos que le permiten a usted hacer la autogestión. Entonces, por eso mi primer mensaje es, queremos ayudar a los colombianos, no queremos y no estamos en lucha de cuidar el PIG de los bancos, la solvencia sí, lo que queremos es que cada colombiano se sienta muy cómodo en su realidad para poder afrontar esta situación temporal. Informarse bien, preguntarle a la entidad y si no se siente cómodo, para eso está la superintendencia. La superintendencia y a eso voy a preguntarle, superintendente, porque usted dice, analice muy bien, cuando hable con su banco, analice muy bien si es conveniente esas medidas que le están ofreciendo. Entonces, usted nos ponía el ejemplo, si usted tiene un crédito, entonces ya está al final de pagar ese crédito, tal vez no vale la pena que usted lo congele porque los aportes que está haciendo ahorita es a capital, pero hay gente que no tiene esa información, que no sabe, que no tiene la capacidad de hacer el análisis para saber qué es lo más conveniente y qué no. La superintendencia presta ese servicio de asesoría financiera básica para un colombiano que no sabe si lo que le están ofreciendo es bueno o malo. En efecto, eso estamos haciendo a través de redes sociales. Hemos iniciado nuestra campaña desde el día de ayer informándolo al público, decirle, señor, un plan de alivios no per se lo beneficia, sino tenga en cuenta diferentes variables. Hemos recibido varias comunicaciones de los colombianos en donde dicen es conveniente o no es conveniente. Como entenderá Camila, es difícil poder tener uno a uno, caso a caso, porque hay que evaluar muchas variables, pero la información está disponible. Hoy los extractos usted los puede consultar en cualquier momento, sus movimientos a través de la página de internet, etcétera, pero hay una mínima en funcionamiento de todo este tipo de decisiones y es, generalmente la tasa de interés está en función del capital que se debe y del plazo. A mayor capital yo puedo de alguna manera tener una relación con esa tasa de interés y a mayor plazo seguramente voy a tener una mayor tasa de interés.
La desagregación de cuánto se abona a capital, cuánto se abona a intereses, está dada en estos extractos que usted puede hacer seguimiento en sus páginas web. Hoy todos los bancos tienen acceso virtual, digital, a poder hacer esta información. Entonces, estaba disponible la información. Importantísimo que la gente pueda pedirle a su asesor que le diga en términos del valor de la cuota. ¿Qué significa eso? Yo tengo un crédito de 24 meses, ahora tengo un crédito a 27 meses, o son los mismos 24, pero empiezan a correr a partir de 4 meses. Entonces, una diferencia muy grande es periodo de gracia y congelamiento, y otra cosa es condonación de intereses. Las entidades en los congelamientos que están haciendo, los periodos de gracia que se están asociando, hay unos periodos de gracia de capital. Pero ¿y por qué razón no hay congelamiento de intereses? Que es también lo que se hace la pregunta a mucha gente, superintendente. Sí. Porque dicen, ay no, si el banco me va a hacer un favor, pero lo que me va a hacer es me va a endeudar más tiempo. Es decir, me va a congelar ahorita, pero yo voy a tener más meses que pagar esa deuda y pagar intereses. ¿Por qué no se ha contemplado desde la banca que realmente se congelen los intereses y la gente pague solamente el crédito a capital? Porque finalmente los bancos pues se han vuelto millonarios mucho tiempo con nosotros porque pagamos esos intereses importantes, incluso mucho más altos que en otras partes del mundo. ¿Por qué por esta crisis, preguntan muchos, los bancos no pueden decir, oiga, condono los intereses? Esa es una pregunta que le corresponde a cada banco poderla responder por lo siguiente, Camila, y es: los ingresos del sistema financiero generalmente están dominados por tasa de interés o los intereses y los abonos a capital. En la medida en que los bancos vayan midiendo cuál es su flujo de caja, vayan midiendo cuál es su capacidad financiera, algunos hacen condonación de intereses, algunos hacen solo periodos de gracia, pero eso depende de la coyuntura y de la situación financiera de cada entidad. Entonces, por eso la pregunta es, como no hay una única medida para todo el mundo, el colombiano de a pie lo que necesita es tener la tranquilidad de entender en qué consiste su alivio. Aquí desafortunadamente no existe un plan desafortunadamente, esta es una decisión que hoy lo están asumiendo directamente los bancos. Cuando uno revisa y lo evaluamos, el caso de Italia, el caso de Francia, el caso de España, el mismo caso de El Salvador, etcétera, que lo mencionábamos ahorita cuando Gonzalo hacía la revisión, claramente existe esa posibilidad de que se otorgue una condonación de intereses y se pueda generar de alguna forma periodos de gracia sobre esos intereses. Pero no se está dejando al balance de la entidad financiera expuesta, sino que existe una contraprestación de alguna forma que le permita al banco poder vivir esos periodos de tiempo. Entonces, ¿el banco de qué vive? El banco vive de los intereses para que pueda funcionar un call center, para que pueda funcionar la página web, para que pueda funcionar. Los intereses, Camila, no son tan altos como todos los estamos viendo. Me gustaría que los colombianos compararan, por ejemplo, con México, una tasa como la de Brasil, a ver qué tan competitivo o no es nuestro sistema financiero. Y esto no es una defensa del sistema financiero, sino es una necesidad de poder entender que si la entidad financiera es una compañía y si yo le bloqueo sus ingresos, pues le va a pasar exactamente lo mismo que a cualquier colombiano o cualquier empresa que está chocándose sus ingresos. Entonces, realmente el balance nuestro puede salir mucho más costoso, aunque sea una idea que en principio esté bien intencionada, pero puede ser muy costoso que nosotros bloqueemos el sistema financiero en términos de sus ingresos, porque ya ahí ya no estamos hablando de un problema si el banco gana o no gana plata. Estamos hablando es que la solvencia, que es lo que garantiza al final del día la estabilidad de ese sistema financiero, es otra dimensión. Y entonces resultamos en lo mismo. Entonces, lo que yo doy por un lado, al final entonces vamos a estar en la discusión de por qué el Estado tiene que o no tiene que hacer tal cosa. Entonces, realmente es difícil, pero es un equilibrio. Yo no quiero entrar en la discusión si los bancos han ganado mucho o han ganado poco. Allí están las rentabilidades que se pueden comparar con cualquier tipo de industria, pero esas utilidades que se generan también tienen un capital capturado. Yo les decía a ustedes, hay 100 billones de pesos que son capital que han puesto los bancos o sus accionistas para poder funcionar y para poder apalancar, para poder operar. Pero también hay 470 billones de pesos que son los ahorros de todos los colombianos. Si la gente no paga sus obligaciones, pues difícilmente el sistema financiero tiene la capacidad de devolver la plata a los colombianos en términos de sus ahorros. Ese es el balance que a nosotros como superintendencia nos toca avanzar. Claro, todo el mundo quisiera que todo el mundo dijera no más este tipo de medidas, pero realmente aquí el bien mayor que nosotros tenemos que cuidar, por supuesto, la integridad de las personas, pero también la estabilidad del sistema financiero. Necesitamos que sigan prestando y que sean activos y sólidos para que cuando se recupere la normalidad lo más pronto posible, ellos puedan seguir en esa dinámica de crecimiento de cartera.
Pero mire, superintendente, lo cierto es que usted nos ha explicado que aquí cada banco tiene la autonomía de decidir si condona intereses, si aplaza, etcétera, y cada banco está como libre de hacer lo que quiera. Entonces hay mucha confusión en los colombianos sobre qué beneficios pueden tener y qué medidas pueden adoptar según su banco. Y muchas personas en Colombia todavía tienen la costumbre de acercarse a la sucursal físicamente y les cuesta mucho trabajo todo el tema virtual. Por eso el martes vimos unas colas larguísimas en muchos bancos en la ciudad. Colas además en filas preocupantes, pues porque estamos tratando de evitar que las personas estén expuestas. Ustedes como superintendencia permitieron que algunas sucursales cierren y otras abran y así se pueda congestionar un poco el acercamiento físico de las personas a las entidades que para muchas personas en este momento es su única forma de generarle seguridad y poder entender con qué beneficios pueden contar. Claro, las oficinas es el canal que de alguna manera, y no desde ahorita, sino desde más o menos 1 año y medio, más participación está perdiendo en términos de transacciones y de asistencia al público. Realmente, ante situaciones de estas en las que yo quiero saber qué está pasando en el sistema financiero, pues claro, lo primero que a mí se me ocurre es tratar de ir a una oficina. Nosotros tuvimos 2 momentos en términos de evaluar la decisión de cómo funcionan las oficinas. En Colombia existen más o menos unas 5.700 oficinas en todo el país. Quisimos garantizar 2 cosas durante el simulacro. Uno, que todos los municipios del país en Colombia tuvieran una oficina y el sistema financiero así lo hizo y no cambiamos horarios. El día viernes, cuando hicimos de la semana pasada el primer inicio del simulacro, la transaccionalidad de las oficinas se cayó en un 90%. Mientras que la transaccionalidad en páginas web, en aplicaciones de los teléfonos móviles, call centers, etcétera, aumentó esa necesidad. Hoy en día realmente son muy pocos los trámites que usted necesita ir a una oficina a adelantar. Y en eso, pues obviamente la educación financiera es un factor fundamental. Hoy casi todo lo que yo necesito hacer con un banco lo puedo disponer a través de los múltiples canales que están disponibles. Colombia tiene cerca de 17.000 cajeros en todo, permítame termino aquí, tiene cerca de 17.000 cajeros. Los cajeros, las apps, todos estuvieron disponibles 24 horas. En las oficinas, ¿qué pasó? Dado la necesidad de poder tener un balance, en donde tampoco podemos exponer a todos los funcionarios de las entidades bancarias, sino encontrar un balance, dijimos, usted puede abrir oficinas en un horario hasta la 1 de la tarde, no haya horario, no tenga horario extendido y haga las transacciones que necesita solamente poder asistir. Obviamente las filas largas las estuvimos revisando ayer, en la mayoría de los casos se exige que un metro y medio tenga una separación y los bancos están en la obligación también de cumplir el límite de aglomeraciones. Entonces mi invitación es, realmente muchos de los trámites que las personas fueron a hacer no necesitan desplazarse físicamente a una oficina porque están disponibles todos los canales. Hoy, dadas esas decisiones, hay oficinas que no están abiertas porque están, por ejemplo, en un canal, en un centro comercial, etcétera. Hoy el 70% de las oficinas está totalmente disponible en el sistema financiero, pero vuelve y juega. También es un equilibrio, ellos también tienen familia, sus empleados también necesitan una necesidad de protección y tenemos que buscar la mejor manera en que los colombianos se sientan tranquilos, en que puedan acceder a su dinero en cualquier momento, pero que además también podamos proteger a estos señores. Cierro diciendo lo siguiente. Castaño, las tantas filas es que lo quiero interrumpir. Lo quiero interrumpir un momento con algo que me llamó la atención. Usted al principio de la entrevista, cuando mi compañera Camila Zuluaga le hablaba de lo robustecido que puede ser el sistema colombiano, usted decía que hay la plena confianza o que tengamos la plena confianza de que el sistema está robustecido en Colombia. Hemos hablado con diferentes especialistas científicos con respecto a cuánto va a durar esto que estamos viviendo. Algunos dicen 1 año, algunos dicen hasta que aparezca la vacuna, o sea, hasta el 2021. Yo quisiera saber, tomando en cuenta esas previsiones de que se habla de 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿en ningún momento se puede plantear la idea de que haya una recesión en Colombia o de que el sistema bancario quiebre, tomando el tema de un lapso de 5 o 6 meses que dure el coronavirus en nuestra sociedad? Nuestro periodo de solvencia y de madurez da un colchón y un espacio suficiente para que tengamos la tranquilidad de, en un periodo como el que usted está mencionando, el sistema financiero no le va a pasar absolutamente nada. Si previéramos que eso pasara, pues no estamos hablando de un sistema financiero realmente sólido. ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando? Como les digo,
muy probablemente el estado de pérdidas y ganancias del sistema financiero en general va a tener una afectación. Eso no es ninguna preocupación para nosotros, y si eso pasa, no se está poniendo en riesgo de ninguna manera el funcionamiento del sistema financiero, porque existen diferentes niveles de protección de capital ya incluido hoy en día, que es capaz de absorber ese nivel de pérdidas. Yo le doy un ejemplo. Claro. El sistema financiero colombiano, a diferencia del de Panamá, nosotros tenemos un nivel de solvencia del 9%. El mínimo regulatorio es 8%. Hoy el límite de solvencia de los establecimientos de crédito en Colombia está en el 15%, 7% por encima de el estándar mínimo exigido. Por supuesto, no son momentos fáciles, hay que ir sorteando de alguna forma con las diferentes situaciones. Por supuesto, en la medida en que este tipo de situaciones de aislamiento, de congelamiento de la economía y de crecimiento económico empiecen a restringirse o a ser menores, pues claro que vamos a tener una afectación en el sistema financiero, pero nosotros no tenemos una alerta de riesgo sistémico. Superintendente, todo lo cual significa que en la medida en que el sistema financiero colombiano es muy sólido y esas respuestas pues caen como un bálsamo en este momento de crisis, tenemos los ahorradores tranquilidad de que nuestros 470 billones de pesos están en buenas manos. Pero todo el mundo ha puesto los reflectores sobre el sistema financiero, y el sistema financiero tiene mínimo dos paticas. Uno, por supuesto, el banquero, pero otro, el ahorrador, que somos casi todos nosotros, los ciudadanos que vamos juiciosamente a ahorrar nuestro esfuerzo. Yo quiero centrar los esfuerzos ahora ahí. ¿Existe la posibilidad de que, como en anteriores momentos de crisis, haya una desbandada o un retiro masivo de recursos para, por ejemplo, adquirir dólares o otro tipo de inversiones? La semana pasada y esta semana han sido prueba realmente de esto. La decisión puede pasar que los colombianos decidan, por alguna consideración en su apetito de riesgo, cambiar de tener unos pesos a tener unos dólares. Eso realmente puede pasar. ¿Cuál es la tranquilidad que debemos dar a los colombianos? Como lo hicimos en semanas anteriores y como siempre ha pasado, el sistema financiero está en capacidad de proveer toda esa liquidez a los colombianos que lo quieran hacer. ¿Sabe cuánto es el saldo promedio de una cuenta de ahorros en nuestro país? Cerca de 2.800.000, 2.900.000 pesos en promedio. Nuestro seguro de depósitos, que es la medida que ayuda que ante una eventual liquidación, insisto, no es el caso, pero si llegase a presentar en ese caso extremo una liquidación de una entidad financiera, se logra cubrir hasta 50 millones de pesos por persona y por producto. Con esta capacidad que tiene Fogafín, podemos cubrir el 98% de las cuentas de las personas en nuestro país. La gran mayoría de personas están protegidas incluso en un eventual escenario de liquidación de una entidad con el seguro de depósito. Nadie quiere llegar allá, nadie quiere generar confianza, porque en este momento, insisto, los mensajes, los números, los indicadores nos dicen todo lo contrario. Pero en gracia a discusión, y la otra pregunta es, bueno, pero ese seguro de depósito, que también es una fortaleza del sistema financiero colombiano, no lo tiene México, no lo tiene Panamá, no lo tienen muchos países, ¿y de dónde va a salir la plata si toca pagar ese seguro de depósito? Pues Fogafín, a diferencia de lo que pasó en el 98 y en el 99, como que ustedes lo iniciaron así la entrevista, tiene hoy cerca de 23, 24 billones de pesos, que es plata que han puesto los bancos en pago de primas de seguro de depósitos para cubrir esta contingencia. En el año 99, Fogafín tenía cerca de 600.000 millones de pesos. Entonces, realmente, todos estos anillos de seguridad, la red de seguridad del sistema financiero se ha robustecido para poder tener capacidad de reacción. Puede que existan momentos de tensión, puede que existan entidades que tengan más necesidades que otras, etcétera. Sí. Pero en general, nuestro mensaje es: los colombianos pueden sentirse tranquilos en que nos hemos venido preparando de múltiples maneras para poder reaccionar y actuar adecuadamente en pro de algo, de proteger esos ahorros del público. Entonces, la respuesta concreta es, ese es nuestro mensaje, aquí no hay un escenario adicional. Les estaba mencionando una cifra antes de cerrar. El martes, tantas filas que vimos, todo el mundo nos preguntó, ¿qué está pasando? La gente está sacando la plata a los bancos. Quiero decirles que no fue así. La mayoría de transacciones fue consignación. De hecho, el sistema financiero cerró con 4 billones de pesos más en consignaciones el día martes. Entonces, realmente hay que saber entender la información y lo que está sucediendo. Claro, nos queda claro entonces, el sistema financiero en Colombia goza de solidez, de solvencia, tiene cómo afrontar la crisis, pero le pregunto por la banca social, ¿qué va a pasar con esas entidades que se han dedicado en los últimos años a prestarle a los más pobres del país y que obviamente
esos ciudadanos van a estar insolventes, no van a tener cómo responder a los créditos. Por ejemplo, el Banco W y otros bancos como ese. Sí, señor. La otra gran fortuna de nuestro sistema financiero es que ese estándar aplica para todo el mundo. Banco W y todas aquellas entidades microcrediticias que, como usted menciona bien, tienen un segmento, un nicho de mercado bien diferenciado, ellos sí que conocen muy bien a sus deudores, ellos sí que pueden tener la capacidad de gestionar rápidamente con ellos y están obligados a cumplir el mismo estándar. Un banco que se dedique a prestar a una empresa muy grande y un banco que se dedique a prestar microcrédito en las regiones apartadas de nuestro país debe cumplir el mismo estándar. Y todos los anillos de seguridad que les he venido mencionando también los protegen y los cubren a ellos. Recuerden que la crisis del 98, el 99 fue propiciada en gran medida por bancos públicos. Ese no es el escenario que tenemos hoy. Hoy tenemos unos bancos muy potentes, unos bancos de capital en su mayoría local, que no son de naturaleza pública, sino son de naturaleza privada. Pues qué bueno, y nos deja, como dice el doctor Pombo, usted por lo menos una tranquilidad, que yo lo oigo muy seguro, superintendente, de que tenemos un sistema financiero robusto y que aquí no vamos, como decía Gonzalo, ni a pensar en la posibilidad que el sistema financiero en Colombia puede llegar a afrontar una crisis significativa que haga a los colombianos perder sus ahorros. Superintendente Jorge Castaño, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue, habernos explicado lo que están haciendo desde la Superintendencia Financiera, que repetimos, pues es el ente que vigila a los bancos en Colombia. Camila, muchas gracias a toda la mesa y un último mensaje diciéndoles: todos los colombianos de este país pueden sentirse tranquilos. Los 1.100 funcionarios de nuestra superintendencia se levantan todos los días pensando en cómo le generamos bienestar a cada uno de esos colombianos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad y con orgullo decimos que estamos preparados y lo estamos haciendo de la mejor forma. Muchas gracias a todos ustedes por la entrevista. A usted, superintendente. Y entonces pasamos a hablar de hablar con la persona, con la entidad que vigila, a hablar con los vigilados, que son quienes, los bancos. Y por eso estamos en comunicación hasta ahora con Asobancaria, con el presidente de Asobancaria, que es el doctor Santiago Castro, que es precisamente esa agremiación que representa a todos los bancos en Colombia. Doctor Castro, bienvenido. Muchas gracias, Camila. Un saludo a todos los oyentes de Blue Radio y a todo el equipo. Doctor Castro, bueno, mire, acá tengo los oyentes hablando cada uno de su banco, diciendo es que no me contesta, es que no me ofrecen nada. ¿Por qué razón cada uno de los bancos tomó la decisión de implementar medidas por separado y no se unificaron y dijeron todos adoptemos medidas similares para ayudarle a los colombianos que están teniendo afugias en este momento y que tienen deudas con el sistema financiero? Muy buena pregunta. El sistema financiero no puede adoptar unas medidas conjuntamente porque sería violación a las leyes de competencia o colusión. Por eso, en un ambiente y mientras no tengamos un bloque de excepción, que la única entidad que lo puede dar es la Superintendencia de Industria y Comercio, tendríamos que hacer las medidas que se están haciendo por parte de cada banco, que entre otras está generando una competencia sana, porque todos la están publicando. Todos los consumidores están viendo qué ofrece cada banco, qué ofrece la otra entidad, y pues esa competencia yo creo que ha generado una mayor y una mejor oferta de servicios y productos. Señor Castro, ¿cómo establecer los préstamos cuando se refiere a atención a préstamos de sectores más estresados o más deprimidos? ¿Ustedes tienen unos lineamientos comunes o eso queda a criterio de cada institución, de cada banco? No, nosotros tenemos un lineamiento de un marco de referencia que nos ha dado la superintendencia, que entre otras quiero hacerle un reconocimiento a las autoridades económicas de este país, el trabajo que se ha hecho con la superintendencia, con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda ha sido impecable. Colombia ha sido el país que más rápido ha tomado medidas frente a la pandemia global del coronavirus y la banca colombiana es la que más rápido ha ofrecido medidas especiales una vez han aparecido los primeros casos. Entonces, una vez dicho eso, nosotros tenemos una circular 7 que apenas salió hace 9 días, que nos genera un marco para poder movernos, para poder ofrecer a todos los clientes unos mayores periodos de gracia, un aumento de cupos, una rebaja en intereses. Cada banco está haciendo la implementación de estas medidas y tenemos que reentrenar a toda nuestra fuerza comercial y a todos nuestros call centers porque obvio la afluencia ha sido inmensa. Toda la gente está llamando en este momento y los call centers no pueden operar a full capacidad porque hay que observar ciertas medidas sanitarias que están emanadas también
por el gobierno nacional. Señor Castro, mire, esta semana el decreto 444 causó bastante polémica porque en uno de sus incisos pues tenía que los recursos de las pensiones de las entidades territoriales se iban a usar para darle liquidez a las entidades financieras. ¿Ustedes, el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Hacienda, se comunicó con ustedes para redactar este decreto? ¿Esta fue una medida que se tomó en conjunto? Y, por otro lado, ¿no debe ser supuestamente el Banco de la República el que se encargue de darle liquidez a las entidades financieras, sino los fondos de pensiones de los territorios? A ver, lo primero es que nosotros no le estamos pidiendo liquidez al Gobierno Nacional. La liquidez al sistema bancario la da y la ha venido dando el Banco de la República. Estas medidas, como lo explicó bien el viceministro de Hacienda, el doctor Londoño, en una rueda de prensa que dio, se da es para en el futuro es ya empezar a ofrecer una línea de garantías para sectores que están estresados y ahí sí se van a utilizar recursos públicos. ¿Pero en qué se utilizan? Para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, que es una entidad del Estado, y a través del Fondo Nacional de Garantías, con ese apalancamiento, obviamente la banca sí puede ofrecer unos préstamos a sectores estresados bajo unos niveles de riesgo que normalmente no lo harían, porque no cumplirían los requisitos mínimos. Entonces es muy bueno aclarar esto, porque se está diciendo que es que nosotros hemos pedido esas líneas de liquidez. No las hemos pedido. Es decir, ustedes no han pedido alivios al gobierno nacional. Ustedes en medio de la crisis del coronavirus no han hablado con el gobierno nacional como si lo han hecho otros sectores, como es el hotelero, como es el sector de las aerolíneas. Ustedes no han hecho ningún tipo de solicitud ni ningún tipo de cabildeo para que los favorezcan en cierto sentido con las medidas que se están tomando. Al gobierno nacional no, al Banco de la República sí, y a una unidad del gobierno nacional, que es obviamente la superintendencia, para un marco especial de medidas. Pero todas esas medidas que anunció ahorita el superintendente, que me parece que explicó muy bien el marco de la circular 7, se han utilizado sin tener que recurrir a un solo peso el presupuesto nacional. Ahora bien, ya lo que anunció en los últimos 2 días el gobierno frente a capitalizar el fondo de garantías, y a través de esas garantías poder irrigar crédito a sectores, no los que tienen las deudas actuales, que es los que vamos a hacer todo el esfuerzo para buscar modificar los plazos, hacer periodos de gracia, rebaja de interés, sino para nuevos créditos, para empresas que van a necesitar nuevos créditos para seguir operando, para no tener que echar personal, para poder mantener sus líneas de distribución y su cadena logística. Esos nuevos créditos sí, probablemente muchos de ellos van a necesitar esa garantía del Fondo Nacional de Garantías, que nunca va a ser del 100%. O sea, la banca siempre va a poner un riesgo, y ese riesgo se necesita, entre otras, para poder hacer el análisis de riesgo de cada crédito que se solicita, porque cuando no se hace es cuando los bancos empiezan a hacer tonterías, y vemos lo que eso ha ocurrido en el pasado. En Colombia pasó en el 99, y esa lección afortunadamente la tenemos bien aprendida. Claro, pero entonces, mire, cuando usted habla lo del 99, la lección que tenemos bien aprendida, los colombianos insisten, y que tengo acá muchos mensajes sobre cómo los colombianos salvamos el sistema financiero con el 4 por 1000, que en esa época era 2 por 1000, 1 por 1000, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Esta pregunta se la hice al superintendente también, pero se la hago a usted como representante de los bancos. ¿Por qué los bancos no han considerado incluso alivianar el tema de de las tasas de interés? Porque lo que están haciendo es renegociar la deuda, alargar el plazo, de decir, bueno, no me pague ahorita, pero entonces págueme en 10 años, y así termina siendo también un negocio muy lucrativo para el banco. ¿Por qué los bancos en esta contingencia y en esta crisis que estamos enfrentando todos no dicen, oiga, yo pongo un poquito, sé que voy a perder, porque todos vamos a perder, y aliviano el tema de los intereses para los usuarios? Bueno, aprovecho la pregunta primero para hacer 2 claridades y corregir 2 cosas que se han dicho en este programa. Y qué pena, pero lo tengo que hacer. Primero, no es cierto que en Colombia la banca tenga los intereses más altos del mundo. No sé de dónde han sacado esa cifra. Esa cifra no la dice ningún informe, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Interamericano de Desarrollo. Los intereses de Colombia no están ni siquiera en el grupo de los altos de América Latina. O sea que empecemos a quitarnos esa idea. La otra error que se ha incurrido es decir que se hizo el gravamen a los movimientos financieros para salvar a la banca.
y entonces ahí se coge una verdad medias para crear una mentira. Fue para salvar a la banca pública y ni siquiera se alcanzó a utilizar para eso, porque la Corte, en su estudio rápido que hizo, lo convirtió en un ingreso corriente de la nación, primero con destinación específica para atender la crisis del eje cafetero, el terremoto de Armenia, y después ya quedó simplemente como caja de la nación. Nosotros tenemos la ingrata tarea de... Pero entonces es muy importante lo que usted nos está diciendo, perdone, lo interrumpo, es muy importante lo que usted nos está diciendo, porque existe un imaginario colectivo y uno se mete a las redes sociales y uno habla con las personas y dicen es que el 4 por mil es un impuesto que se destina a la banca. Es importante que usted le cuente a los colombianos que el 4 por mil no es un impuesto para el sector financiero, sino es un impuesto del Estado, y ustedes muchas veces han pedido que lo desmonten. ¿Eso es cierto? Es totalmente cierto, pero es que tenemos tantos problemas de comunicar eso, que incluso tuve que corregir al presidente Pastrana, que fue en su gobierno el que se generó ese gravamen para salvar la banca pública, y él tenía que saber perfectamente que la Corte Constitucional hizo el cambio y lo destinaron primero para atender el eje cafetero y después como ingreso corriente de la nación. Entonces, cuando uno tiene que empezar corrigiendo a los autores, imagínese el desafío de tener que explicárselo al público en general. Claro. Pero ya diciendo esto, les voy a decir lo siguiente. Entonces, la pregunta concreta, que por qué no se pueden dar unas condiciones donde se olviden completamente de los pagos a capital durante esos 3 meses, entonces, que por qué no se olvidan de los pagos de intereses. A ver, vamos a hacer un poquito, y yo creo que el superintendente hizo esa claridad. La banca no es como la empresa privada de una sola persona. Por ejemplo, un empresario puede decir, oiga, yo tengo esta empresa, por la crisis del coronavirus, voy a perder la mitad de mis ventas, no voy a echar a mis empleados y voy a mantener ciertas pagos a proveedores, y eso lo voy a llevar contra mi patrimonio y pues voy a hacer ese sacrificio. La banca opera muy diferente. La banca maneja ahorro del público. No, doctor Castro, pero ahí sí lo voy a interrumpir. A mí no me venga a decir que hay bancos que no tienen propietarios, que pueden decir yo me meto la mano al bolsillo y acepto tener unas pérdidas en medio de esta crisis para poder ayudarle a los usuarios. O sea, yo entiendo que usted está diciendo que esto no es como una empresa, pero acá sí hay propietarios de los bancos, y aquí la banca ha tenido, según los números que hemos visto de crecimiento del año pasado, ha tenido las rentabilidades más altas por sector. De hecho, el jalonamiento del PIB ha sido por la banca, que genera muy pocos empleos a comparación de otros sectores en Colombia. Entonces, sí se puede hacer que los dueños de los bancos digan, oiga, acá todos vamos a perder, como muchos empresarios dicen, yo saco de mis ahorros, sé que en medio de la crisis todos perdemos, y entonces ya no tengo 100 pesos en ahorros, sino 50, porque los otros 50 los deduco para poder pagarle a mis trabajadores. Decir que la banca no puede hacer eso para ayudarle a los usuarios, sí es un poco mentiroso. No, no es mentiroso, y estás acertada solamente en tu última afirmación y equivocada en las primeras dos. En la última, de que la banca jalonó el crecimiento del país, totalmente cierto, y afortunadamente fue así, porque si no los ritmos de crecimiento de este país hubieran sido mucho menores. Equivocada en las dos primeras afirmaciones de que la banca sí tiene dueños. El 85% de los activos del sistema financiero son de los ahorradores. Incluso cuando están diciendo, y digámoslo con nombres propios, es que dicen que hay un grupo que tiene un dueño, que hay otro grupo de Antioquia que son dueños de las empresas de Antioquia. Esos capitales no superan el 15% de los activos de esa banca. O sea, el 85% son platas de los ahorradores. O sea, nosotros tenemos que mantener la confianza del público que confió en la banca sus ahorros, que están representados en esos activos con los cuales se está haciendo intermediación, y que hay que mantenerlos a toda costa salvos. Obviamente todos vamos a tener que hacer sacrificios, pero lo que nunca vamos a poder poner en juego son los ahorros de los colombianos. Doctor Santiago Castro, preguntan algunos usuarios sobre los servicios que dejaría de cobrar los bancos durante la cuarentena. Por ejemplo, por esta crisis muchas personas van a tener que hacer transferencias de un banco a otro banco. Eso tiene un costo. ¿Se ha pensado en suspender ese cobro?
Hay bancos que están suspendiendo cobros entre transferencias entre su mismo banco y entre cuentas nacionales. Hay otros bancos que se han concentrado en rebajar intereses en créditos de consumo, hay otros que han rebajado intereses en tarjetas de crédito, hay otros que se han concentrado en periodos de gracia. Como dije al principio, no puedo dar una respuesta uniforme porque no hay una respuesta de todo el sector. Cada banco tiene que, dentro del marco de la circular 7 que expidió la superintendencia y dentro, obviamente, del marco de la ley y la Constitución, ver de qué manera puede ofrecer todos los apoyos y todos los alivios en créditos, en plazos, en periodos de gracia a las personas que le están debiendo, llámese personas naturales o jurídicas, pero es una respuesta que da cada institución. Doctor Castro, ayúdeme a hacer los números y hacemos los números entre usted y yo, que usted los tiene mejor que yo. Las ganancias del sector financiero el año pasado, ¿de cuánto fueron? Fueron de cerca de 11 billones, 10.6 billones, y no fue el sector que más tuvo ganancias, y contrario a lo que tú dijiste, Camila, no es el sector que tuvo mayor rentabilidad. Si uno ve la rentabilidad por activos o la rentabilidad sobre el capital, nosotros no estamos en los primeros lugares, pero además quiero decir que frente a todo el universo del impuesto de renta, nosotros representamos el 5% del PIB y contribuimos con el 12% del impuesto de renta. Doctor Castro, de esos 11 billones o 10.6 billones que ganó el sector financiero el año pasado, más allá si fueron el que más, el que menos, que no estuvieron en los primeros, usted dice, esos 11 billones, el 80% de la banca, los propietarios son los usuarios, es decir, entiéndase Ana Cristina, Valeria, Hugo Mario, todos que tenemos nuestra plata metida en los bancos. De esos 10.6 billones o 11 billones de pesos, ¿cuántos se fueron realmente a los usuarios en temas de ganancias para los usuarios? Pues a lo que se fueron no a los usuarios. Las ganancias se reparten entre los accionistas. En el caso habrá bancos que no están en el mercado público de valores, otros que sí, y esas ganancias se reparten pues según el porcentaje de cada acción. Son más o menos 400.000 accionistas, personas naturales que son poseedores de acciones en el país. Es decir, personas que compran una acción de Davivienda, personas que compran una acción de Bancolombia, personas que compran una acción de Colpatria, del banco que sea. Así es. Exacto. Entonces, de esas ganancias, de ese 80% que se le dio a las personas que tienen acciones, el 20% se queda en los propietarios de los bancos, ¿o no? Sí, depende de la composición accionaria de cada banco, pero no es el propietario del banco, es el mayor accionista o menor accionista, según el caso de la entidad financiera. Exacto, el mayor accionista, digamos que el 20%, digamos que esos son 10 billones de pesos, 2 billones de pesos que se queda un accionista. No hay posibilidad de gestionar que esos 2 billones de pesos o que esas ganancias que tuvieron aquellos accionistas de los bancos, así hayan sido ciudadanos privilegiados que tienen la posibilidad de comprar esas acciones, pues en este momento pongan un poco de su bolsillo para paliar la crisis de la gente menos favorecida que va a tener problemas con los bancos y que va a tener problemas pagando sus créditos. Eso no es factible, doctor Castro, porque lo que yo le digo, obviamente aquí todos vamos a perder, aquí nadie va a ganar, todos vamos a ser un poquito más pobres, eso es un hecho. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se van a sacrificar los dueños, las personas naturales, propietarias y accionistas de esos bancos para ayudarle al más pobre y al menos privilegiado? Claro, pero ya estás hablando de otro universo. Estás hablando de personas naturales o fondos de inversión en que había que hacerle las preguntas a ellos, si van a hacer unas donaciones per se. Por ejemplo, a mí me dijeron ayer, oiga, que es que el Banco Santander estaba donando en España tanto, y resulta que no era el Banco Santander, era Ana Botín, que de su patrimonio personal estaba haciendo donación, pero yo no puedo responder por eso. Yo respondo es por la banca institucional y por qué está haciendo el sistema. Doctor Santiago, hagamos en ese orden de ideas un ejercicio a 3 bandas. La primera banda, compro totalmente su idea. Todos los deudores debemos hacer esfuerzos para pagar nuestras deudas y los intereses, porque es a través de eso que garantizamos los ahorros de nuestros compatriotas. Banda 1.
Banda 2, el tema de la solvencia de los bancos. Usted nos dice, esté tranquilo, Rodrigo, que todos los compatriotas que han ahorrado a través del sistema financiero tienen garantizadas sus ahorros, tienen garantizados sus esfuerzos, y esa plata es lo que constituye el gran patrimonio, más del 85% del patrimonio de los bancos. También le compré esa idea. Tercera banda, de todas maneras, quienes han sido accionistas de los bancos, pues son unos empresarios, no nos digamos mentiras, pues prósperos, exitosos, y usted sabe que yo soy un jugado a favor del sistema financiero, del sector productivo y de las bancas, pero en este momento también tenemos que mejorar la reputación del sistema financiero que universalmente ha sido atacado. ¿Cómo podemos aprovechar esta crisis? Y esa es la pregunta de la tercera banda de análisis. ¿Cómo podemos entonces desde la Asobancaria, el sector financiero, aprovechar esta crisis para cambiar el mal nombre del sistema y volcarlo hacia un sistema solidario, afable, empático con el ciudadano colombiano? A ver, yo no sabría cómo cambiar la aguja frente a la opinión que tienen del sistema financiero. Lo que sí le puedo decir es que cuando las personas, si tenemos las encuestas para probarlo, le preguntan ya no sobre el sistema financiero per se, sino sobre su banco, donde tiene su cuenta, las respuestas son en más de un 76% positivas. Entonces, raro, la gente habla mal de la banca, pero habla bien de su banco. Pero la pregunta que estás haciendo sobre la pandemia que estamos enfrentando, la banca está haciendo un esfuerzo gigantesco. O sea, todas estas medidas que están tomando, que ustedes oyen y la han visto en comerciales en horario AAA, las han visto en periódicos, en revistas, las han oído en la radio. Cada entidad está haciendo un esfuerzo muy grande y todas estas medidas tienen un costo en caja. Cuando uno habla de periodos de gracia de 2 y 3 meses, significa no tener esos ingresos de capital o de intereses o de ambos en algunos casos durante esos 2, 3 o 4 meses. Eso tiene unas implicaciones muy grandes incluso para poder prestar a sectores a los que se les va a necesitar inyectar unos recursos. El esfuerzo, y cuando uno revisa las páginas de cada entidad, ve que no se está quedando casi ninguna sin mostrar cuál es su participación en esto. La banca actuó muy rápido. Obviamente también estuvimos acompañados de unas medidas muy rápidas por parte del supervisor, llámese la Superintendencia Financiera, y de la inyección de liquidez inmediata que empezó a dar el Banco de la República, y por eso podemos tener las dos caras de la moneda. Una banca que por su lado está actuando para brindar una serie de medidas que alivian a los colombianos que en este momento tenían créditos, pero también asegurándole a los ahorradores, a las personas que depositaron su dinero en ella, que esos dineros están seguros y que esa banca va a seguir siendo solvente. Señor Castro, mire, ayer la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a los operadores de telefonía a entregarle unos datos personales a Planeación Nacional para poder mitigar los efectos del coronavirus. Uno de los retos, digamos, para hacer transferencias es que los bancos, digamos, hagan estas transferencias y bancarizar a personas que en este momento no están en el sistema financiero. Eso abre una posibilidad a que se le entreguen a los bancos, a las entidades financieras, nuestros datos personales que van a salir de los operadores móviles. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Ustedes tienen algún protocolo para, si en un eventual caso les entregan nuestros datos personales, poderlos manejar nada más en esta crisis y protegerlos? No, es que obviamente si a nosotros nos van a hacer una entrega de datos personales, nos van a hacer con unas guías y con unas limitaciones. Pues obviamente que seguiremos esas guías y esas limitaciones. Tengan la seguridad, pues no puedo hablar por ellos, pero que el Estado no va a entregar datos personales sin decir que exactamente se utilicen o para temas de rastreo de personas que están posiblemente contagiadas o ya están diagnosticadas con coronavirus, o para rastrear la movilización de esas personas que están confinadas, o para un tema estrictamente de apoyos y de dispersión de subsidios por parte del gobierno. Pues mire, doctor Castro, nos quedaríamos pues mucho tiempo más haciéndole preguntas. Usted sabe que la gente tiene muchos interrogantes sobre el papel de la banca en estos momentos de coronavirus, pero se nos acaba el tiempo, así que yo le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, que haya estado presto a responder estas preguntas, y feliz tarde para usted. Muchas gracias y feliz tarde a todos.
Y así terminamos nuestra emisión de hoy sobre la banca, sobre el papel de los bancos en medio de la crisis. Hablábamos con el ente regulador, con la Superintendencia Financiera y hablábamos también con Asobancaria, que es la agremiación que representa a los bancos. A ustedes muchas gracias, sabemos que les quedan muchas preguntas, ahí las leímos absolutamente todas, es imposible realmente transmitirlas todas a los entrevistados, pero para que sepan que estamos ahí pendientes de ustedes y de sus inquietudes. Mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Mañana nos encontramos nuevamente a las 10:30 de la mañana con más información y quédense ustedes con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa.